Nos queda la última semana. Sí. Y nosotros la vamos a vivir. No. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que ya nosotros estemos con Cristo. Ya habíamos sido arrebatados y no tener que sufrir esa última semana, que son ¿cuántos años? 7, porque dijimos que eran semanas de años. No hablamos de semanas de días, no decimos una semana, 7 días, sino hablamos de semanas de años. Una semana son 7 años. Muy bien. Zeneida, ponme por ahí la imagen que yo te dije que vamos a repasar un poquito. ¿Cuántas semanas eran? No. ¿Cuántas semanas eran? 70. Las 70 semanas de Daniel. Vale. Las 70 semanas se dividían en unas 7 semanas primero. ¿Qué cuántos años es? 49 años. Que es desde que se da la orden de restaurar el templo y las murallas hasta que realmente se hace efectivo. Dice que todo ese tiempo pues ellos luchan y tienen tribulaciones porque los vecinos no les hacen mucha ilusión y se ponen a molestarlo. Muy bien, después pasan otras 62 semanas que son 434 años. Hasta aquí vemos que uno, lo hablamos la semana pasada, unos parten eso en el bautismo de Jesús y otros lo parten 3 años más tarde, que es con la muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, ahí tendríamos ¿cuántas semanas? 7 y 62, 69 semanas. ¿Qué pasa? Ahora el tiempo se ha parado, por así decirlo. Tenemos un lapso de tiempo entre una cosa y otra y falta por cumplir el ¿qué? Una semana. Ahora estamos en la era de la iglesia. Estamos en el tiempo de los gentiles, la era nuestra en la que el evangelio es predicado a todo el mundo. Y entonces falta por cumplir una semana. Y esa semana es cuando viene aquel príncipe que se habló, que era, ¿ve quién se acuerda? Que lo hemos hablado según las bestias, según los cuernos. ¿Qué era? El anticristo, muy bien, pero que estaba representado con un cuerno como pequeño, pero que después se hace notable. Entonces ahí viene el anticristo y cuando se presenta este ser, esta persona, este personaje, pasa una semana de años, que estamos hablando de 7 años, en los que 3 años y medio dice que hará un pacto y habrá paz con el pueblo judío, habrá paz con tanta gente, una aparente paz. Y en mitad de esa semana, decía, a los 3 años y medio, él va a romper ese pacto, va a profanar el templo y va a hacer tantas y tantas y tantas barbaridades. Y esa semana pues termina con el Armagedón. ¿Entendemos? Entonces, ¿cuántas semanas son? 70. ¿Cuántas han pasado ya? 69. ¿Y las 70 las vamos a vivir nosotros? Esperemos que no, porque nosotros ya aquí la iglesia se va con Cristo antes de que esa semana venga. Amén. Así que esperemos nosotros no estar aquí para verlo, sino estar arriba con Cristo. Amén. Pero está bien saber lo que va a pasar. Muy bien. ¿Lo entendemos? Vale. Pues ahora vamos a irnos y ya esta es la última semana que vamos a hablar de Daniel, la última lección sobre Daniel. Vamos a irnos al capítulo 10 de Daniel. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión,
y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Bueno, como les estaba diciendo, vemos la cuarta y última visión de Daniel. Y en esta vamos a ver más detalles con respecto a las otras visiones anteriores que él ha tenido, pero ahí le da unos ciertos detalles más que vamos a ir viendo a medida que vamos leyendo. Vemos que Daniel tenía una preocupación muy grande, porque él dice que estuvo de ayuno, estuvo él pues compungido ¿cuántas semanas? 3 semanas. 3 semanas en las que no comió ni ninguna manjar delicado, ni selló un ungüento, prácticamente pues estuvo ahí el hombre casi sin asearse, yo no lo quería decir, pero ya lo dijeron ustedes. Entonces el hombre estuvo lamentándose profundamente, estuvo compungido delante de la presencia de Dios durante 3 semanas. Y al final de esas 3 semanas dice que él le aparece esta visión. Y en esta visión dice que ve a un hombre, como un hombre, a la orilla de un río que tiene un nombre un poquillo raro por ahí, ¿no? ¿Cómo dice se llama el río? Hiddekel. Vale. En realidad, literalmente es el río Tigris, más conocido actualmente como el río Tigris, que atraviesa Irak. De hecho, es un río muy importante porque es uno de los 3 ríos que bañaban el jardín del Edén. Entonces, en la Biblia, ese es un río bastante importante. Y este hombre, o que apariencia de hombre que él vio allí, era más que un simple ser humano. ¿Quién creen ustedes que era? Billy cree que era Jesús. ¿Quién más? Ahí se moja, no pasa nada, ¿eh? Un ángel. Vale. Unos dicen que puede ser el ángel Gabriel, pero lo más probable es que fuera una preencarnación de Jesús, una teofanía, que él estuviese viendo a Jesucristo mismo antes de encarnarse, él lo estaba viendo. Y cuando él pasó por ahí, lo podemos ver más adelante porque hay una serie de descripciones que coinciden con descripciones del propio Jesús que vemos en el Apocalipsis. Entonces, cuando él lo ve, ¿qué fue lo que le pasó? Se llenó de alegría y se puso a brincar y a alabar al Señor. ¿Qué le pasó? Se desfalleció. Desfallecieron sus rodillas. Se quedó en el suelo tirado porque perdió su vigor, como dice ahí. Y los que estaban con él, ¿qué pasó? Huyeron. Dice que no lo vieron, pero huyeron. Porque se llenaron de miedo, de pavor, un terror les causó. Y justo antes estábamos cantando esa canción, que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, y me estaba acordando de esto porque ellos, los compañeros, no lo pudieron ver, pero pudieron sentir la presencia de alguien muy importante allí. Y Daniel mismo se desfalleció. Y es que cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, no podemos quedar igual, no nos podemos quedar de pie, sino que nos venimos abajo ante su majestad, ante lo que Él significa. No podemos mantenernos en pie porque Él es infinitamente superior a nosotros y ante su santidad queda descubierta todo lo que nosotros somos. Entonces, nos rendimos ante Él. Cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, caemos rendidos. Ahora, cuando nosotros caemos rendidos, Él viene y nos levanta. Él viene y toca a Daniel y le da fuerza para que él por lo menos se pueda poner, dice, sobre sus rodillas y sobre la palma de sus manos. Y más adelante lo alienta un poco más. Pero le da aliento, le dice: Daniel, muy amado. Le da palabras de aliento, le da palabras de sustento para él, porque él no podía resistir delante de la presencia de este mensajero tan precioso. Y entonces el mensajero le dice: oye, que tienes que estar muy atento a estas palabras que te voy a decir. Él tenía que comprender algo muy importante,
que iba a afectar no solamente a él y a su nación, sino que iba a afectar al mundo entero. Y como hemos visto, cosas que incluso todavía no han sucedido. Por lo tanto, era muy importante la visión que este mensajero quería transmitirle a Daniel. Y así como este mensajero quiso animar a Daniel, hoy Dios quiere que tú te animes por medio de su palabra. Él quiere que te animes y animes a tu hermano, porque las cosas que están por suceder nos tienen a nosotros que animar a permanecer firmes y fuertes en la fe. Así que esta palabra es para animarte, así como fue para animar a Daniel y para animar al pueblo judío a que permaneciera, que todo lo que estaban pasando iba a pasar, pues todo lo que estás pasando va a pasar. No se va a permanecer eternamente. Lo que va a permanecer eternamente es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que lo que va a permanecer eternamente es la vida eterna. Es el cielo. Amén. Así que vamos a leer ahora del versículo 12 hasta el versículo 1 del capítulo 11. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso duramente 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decías estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije: Hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Muy bien. Entonces este mensajero le está diciendo a Daniel y le está explicando un poco sobre las luchas espirituales que están sucediendo. Sabemos que, como dice ahí, Daniel estaba escribiendo eso, como dice el primer versículo del capítulo 10, ¿durante qué reinado? De Ciro, rey de Persia. Entonces ya Babilonia no estaba los medo-persas, estaban en el poder. Y este mensajero dice que hay una lucha espiritual entre el príncipe de Persia, entre él, dice que él vino a ayudarle, ¿quién? Miguel. ¿Y quién es Miguel? El arcángel Miguel. Vino el arcángel Miguel a ayudarle. ¿Y por qué? Porque Jesús necesita ayuda. No, sino porque él trabaja así, él coopera, él manda a sus ángeles para que hagan unas cosas, para que hagan otras. Entonces lo dejó allí luchando ¿contra quién? El príncipe de Persia, o sea, la potestad espiritual a la que estaba sometido el gobierno persa, bajo el cual estaban los judíos, porque los judíos estaban sometidos bajo ellos. Entonces lo dejó allí luchando y vino a darle este mensaje a Daniel. Y Daniel, ¿qué pasó? Enseguida se levantó y yo, qué guay, una pelea. ¿No? ¿Qué dice? Se quedó sin fuerza y echó el rostro a tierra otra vez más. Debemos tener en cuenta que Daniel aproximadamente en esta época tenía unos 90 años. Era un chiquillo, ¿no? Pero es que esto sobrepasa lo natural porque estaba viendo algo espiritual y era algo que sobrecogía. Y él, otra vez, para el suelo. ¿Y qué hizo este mensajero? Dice que lo tocó y pudo hablar.
Y le dijo, se disculpó, que no podía hablar porque es que estaba desfallecido a causa de todas esas cosas que estaba viendo. Y entonces lo volvió a tocar de nuevo. Y ya entonces se pudo incorporar, se pudo fortalecer. Y es que cuando Dios nos toca, Dios nos fortalece, Dios nos levanta. Dios nos ayuda a salir adelante. Aun cuando nosotros estamos desfalleciendo, un simple toque del Señor nos levanta. Y lo estaba haciendo con Daniel, que tenía 90 años. Y con nosotros, yo creo que ninguno ha llegado a los 90 aquí. Hay algunos más cerca que otros. Pero si con Daniel lo hacía y lo levantaba y lo fortalecía y lo revitalizaba, con nosotros también. Ahora, ¿cómo estaba Daniel para recibir esos toques de Dios? Estaba en plenitud. Estuvo 3 semanas de ayuno, de oración, de búsqueda intensa de Dios. ¿Queremos un toque del Señor? Pues hagamos como Daniel. Así es. Es que es algo maravilloso lo que el Señor hace con nosotros. Ahora, si nosotros queremos un toque, tenemos que buscarlo. Daniel lo estuvo buscando 3 semanas. Oye, pégate de ayuno un día, 2. Al tercero ya, imagínate 3 semanas. Ayunando, buscando al Señor, dedicándose solo a la búsqueda de la presencia del Señor. Ahí el Señor lo tocó, lo fortaleció, lo levantó y le dio un mensaje muy, muy importante. Él le dijo, ¿sabes por qué estoy aquí? ¿Y por qué estaba él ahí? Él después iba a tener que volver a pelear, dice, por el bien del pueblo judío. Pero él fue a darle un mensaje para que el pueblo judío estuviera con aliento, con fuerza, con fortalecimiento como él, porque Dios estaba peleando por ellos. Dios estaba peleando por ellos. Como dice ahí, el arcángel Miguel es como la potestad espiritual que se encarga de la protección de su pueblo. Y ahí iba a ir el propio Jesús, antes de ser encarnado, a seguir con esa lucha. Porque detrás de todo lo que está pasando en el mundo, hay una lucha espiritual. ¿Y quién se creen que tienen el control de todo? Dios. Hay lucha espiritual. Hay cosas que suceden por detrás de lo que nosotros vemos naturalmente. Pero todo eso está orquestado, está gobernado, está controlado al milímetro por Dios. Por eso cogió a Daniel hace un montón de siglos para decirle todo lo que iba a suceder. Cosas que sucedieron siglos después de Daniel, que él ni siquiera iba a ver, y cosas que aún faltan por suceder. Así que cuando pasa algo en el mundo natural, en vez de nosotros alarmarnos, debemos de saber que Dios está en control de todo. Debemos de saber que Dios es quien está gobernando todo. Él sabe lo que hace. Él no se equivoca. Y estamos advertidos. Por eso debemos de nosotros encomendarnos al Señor en vez de volvernos locos porque hay lo que está pasando, hay los políticos, hay no sé qué, hay no sé cuánto, el coronavirus, para arriba, para abajo, todas esas cosas. Dios sabe por qué está pasando cada cosa y Dios sabe qué es lo que está despertando en su iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos de estar tranquilos, confiados en que el Señor tiene el control de cada situación y Él no nos va a abandonar. Él va a cumplir su promesa, su palabra. Amén. Dice ahí en el versículo 1 del capítulo 11 que Él estuvo ahí presente también cuando, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Este Darío el Medo fue el que comenzó a dejar ir al pueblo de Israel a que fueran construyendo su templo, sus murallas y demás. Por lo tanto, ahí tiene una referencia a que ese aire favorable de este gobernante hacia el pueblo judío, pues estaba todo planeado por Dios. Estaba todo dirigido por Dios. Y también destaca por ahí al príncipe de Grecia. Y sabemos que Grecia tuvo un papel fundamental. De hecho, el Nuevo Testamento que está escrito,
originalmente en griego. Por lo tanto, fue algo muy importante. Y lo siguiente del capítulo 11 no lo vamos a leer del 2 al 35 porque viene a hablar de una lucha que hubo entre ese imperio griego. Sabemos que el imperio griego dijimos que tenía un gobernante grande que se llamaba, los libros de historia, Alejandro Magno. Y dijimos que de Alejandro Magno, él murió joven, no dejó descendencia. ¿Y en cuánto se dividió su reino? En 4, que estaba representado por aquella bestia de 4 cabezas. Nos vamos acordando de algo. Entonces, entre esos 4 reinos que estaban divididos, hubieron montones de peleas y luchas. Y eso está contando ahí concretamente entre 2 de ellos. Lo cuenta ahí del versículo 2 al 35, que no lo vamos a leer. Pero cuenta voy a decir los nombres, los Seleucidas y no se rían, los Ptolomeos, los Telemaicos. Los Seleucidas eran por uno que se llamaba Seleuco y los Ptolemaicos eran por uno que se llamaba Ptolomeo. No hagan el chiste, ¿vale? Yo siempre lo hago, ¿vale? Pero eso está en los libros de historia y está en la palabra de Dios. O sea, está la lucha entre esos 2. Y de ahí se levanta uno que dijimos que tiene una tienda de repuesto en Galda. Antíoco IV Epífanes. El pobre ese, lo estoy haciendo una publicidad que no ve, pero no tiene que ver con él. Él tiene el nombre de ese hombre. El Antíoco IV Epífanes ese fue un hombre terrible que profanó el templo del Señor. Eso fue algo desastroso lo que hizo y también se hace referencia a él en ese pasaje. Así que, para saltarnos eso, ya se lo he resumido, vamos a leer ahora del versículo 36 al capítulo 12, versículo 4. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien la ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Amén. Lo de la ciencia aumentará, todos lo decimos. Sabíamos que estaba ahí en Daniel. Está en Daniel. Así que vemos que en todo eso que les conté, ahora de repente en el versículo 36 salta a un futuro mucho más allá. De hecho, a un futuro que todavía no hemos vivido. Y empieza a hablar de un hombre. Pone el 36, Eneida. Habla de un hombre
que dice que no hará caso del Dios de sus padres. Pablo Zeneida dice, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y hablará blasfemias contra Dios hasta que sea consumada la ira. ¿Está hablando de quién? Del anticristo. Está hablando del anticristo. Ahí empieza a hablar del anticristo, que se hará un Dios. Más que adoren a los dioses, él dice que se hará por encima de los dioses. Y en el versículo siguiente dice que no tendrá cuenta del Dios de sus padres. O sea que pasará un kilo del Dios de sus padres, no hará caso a lo que sus padres le han enseñado. Esto quiere decir que no es un ateo, no viene de una familia atea, sino que ese anticristo vendrá de unos principios, pues quién sabemos si será cristiano, si será judío, si de qué será, pero sus padres lo habrán instruido en un camino y él no hará caso de ese camino. De hecho, muchos hablan de que puede que sea judío porque se usa mucho en esa jerga judía del Dios de sus padres. Entonces, quién sabe si va a ser judío, si va a ser cristiano, si va a ser, ¿qué sabemos que será? Pero no hará caso del Dios de sus padres. Y ella habla que tampoco hará caso del amor de las mujeres. Y ahí muchos ven como que pueda ser homosexual, que no hace caso al amor de las mujeres. Otros dicen que ahí está hablando de un dios que se llamaba Tamut, que era como el Adonías de los griegos, el Adonis, perdón, de los griegos. Entonces, vemos que pasará de un montón de cosas y se centrará en no respetar a Dios alguno porque él quiere ser un Dios. Él se hace un Dios. No hay Dios sino Él. Cuidado, porque al principio vendrá con esa falsa paz, con esas falsas promesas, dejará que en Tierra Santa se reconstruya el templo y tendrá contento a los judíos, pero en mitad de esa última semana de Daniel él va a pasarse por el forro lo que ha dicho y va a empezar a hacerse él un Dios. Y eso va a ser terrible. Y empieza ahí a hablar de que si vendrá el rey de un sitio y el rey de otro, él se encargará de ocupar Tierra Santa y vendrán unos reyes y hará alianzas con algunos y repartirá, dice ahí, a lo suyo. Pero vemos que esto no es para siempre. Vemos que él también tendrá su fin, va a enfrentar una gran oposición. Así es. Y en el versículo 45 vemos cómo habla ahí y hace referencia a que ya no habrá quien la ayude y hace referencia al Armagedón, a la batalla del Armagedón, cuando ya finalice esa gran tribulación. Vemos cómo finalmente Jesucristo y su pueblo derrotan al anticristo y a su ejército y será echado en el lago que arde con fuego y azufre. Así que él, lo que esté ahí en cabeza, aprovechará para hacer de todo. Así que vemos cómo él también tendrá su fin. Y dice el versículo 1 del capítulo 12 que el arcángel Miguel va a defender al pueblo de Israel, porque es el que está encargado de esa defensa. Y habla de que todos aquellos que estén en el libro serán librados de todas esas cosas. Y ahí vemos en el versículo 2, vemos una referencia clara a que va a haber una resurrección de los muertos y que uno va a ir para vida eterna, pero otros van a ir para un castigo, o como dice ahí, una confusión perpetua, un castigo eterno. Así que, hermanos, esto nos habla de nosotros para que estemos preparados. Para que estemos preparados y que cuando nosotros, sea que tengamos que resucitar o sea que Cristo venga en el rapto a buscar a su iglesia, seamos contados entre los que vamos para vida eterna. Porque yo no quiero pasarme una eternidad de castigo, una eternidad de confusión, como dice ahí, perpetua.
Yo quiero pasarme una eternidad con Cristo. Yo quiero poder disfrutar de su presencia, estar eternamente agradeciéndole lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, asegurémonos de estar en ese grupo. Y en el versículo 4 vemos cómo le dice a Daniel que selle el libro, que lo guarde, porque eso es ¿para cuándo? ¿Para cuándo dice? Para tiempo del fin, donde dice que muchos van a estar corriendo de aquí para allá y que la ciencia aumentará. Hay otra versión que dice que muchos correrán de aquí para allá en ese libro, lo buscarán de aquí para allá y su conocimiento también será aumentado. Entonces vemos que esto es para los tiempos del fin, para esos tiempos que aún no han sucedido, pero para los que tenemos que estar preparados para no estar en esos momentos, para nosotros verlo desde la eternidad con Cristo, para nosotros estar ya disfrutando con el Señor y no tener que ver ni pasar lo que va a pasar aquí en esta tierra. Vamos a leer del versículo 5 al 10. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Entonces ahí Daniel de repente empieza a ver en el río una visión de otros dos hombres que estaban allí y le preguntan al primero, al mensajero que tenía Daniel. Y me pareció súper curioso en el versículo, creo que es el 5, creo que lo dice, o el 6. Dice, ¿cómo dice? ¿Dónde dice que estaba este hombre, este mensajero? ¿Cómo? No, el otro, el mensajero. Estaban los dos allí, uno en cada lado del río, y sobre las aguas. De pie sobre las aguas. ¿Ya que nos recuerda esto? Jesús caminando sobre el agua. Estaba de pie sobre las aguas. Y dice que levantó sus manos y juró que dice que iba a ser por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y eso cuánto es? Un tiempo, ¿no? Unos cuantos tiempos ahí. Va a ser 3 años y medio. Ahí está hablando de esa última parte que será verdaderamente la tribulación, la gran tribulación. Y Daniel, después de haber visto todo eso, él no lo entendía. Porque dice que él se quedó sin comprenderlo y le dice: oye, pero ¿cuál va a ser el fin de todo esto? ¿Cómo es que va a pasar? ¿Sabes? Estaba el hombre abrumado. Es lógico, hermano. Imagínense que el Señor les muestra los próximos milenios y tú te quedas. ¿Y esto? Es lógico que se quedara el hombre ahí. Entonces el Señor le dice: vete porque esto tiene que permanecer en secreto, tiene que quedar sellado. Pero le habla del propósito de todas estas cosas. Y es lo que dice el versículo 10, que es para que se purifiquen los que realmente necesitan ser purificados. Y ¿cómo dice ahí? Versículo 10. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y los impíos procederán impíamente. ¿Y qué le pasará? Que ninguno de los impíos lo va a entender. Sin embargo, los que han comprendido son sabios. Entonces, hermano, tú eres un sabio. Eres un sabio. Porque has comprendido que realmente esto te atañe a ti y tienes que estar preparado para que Cristo venga a por nosotros y no tener que pasar esa gran tribulación. Entonces eres un sabio porque lo has comprendido. Y aún así los del pueblo judío, porque esto está muy enfocado al pueblo judío,
Sabemos que ahora muchos no quieren saber nada, pero después de esta gran tribulación, todo esto, ellos tendrán la segunda oportunidad y los que comprendan también serán sabios. Porque realmente el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si nosotros somos temerosos de Dios, somos sabios. Si nosotros decidimos escoger temer a Dios en vez de temer al mundo o vivir este mundo, sino temer a Dios y hacer lo que Dios dice, entonces somos sabios. Entonces déjame decirte, si te creías que eras tonto, si te creías que te faltaba una agüita, no, eres sabio. Porque has escogido la parte buena. Amén. Así, y para terminar ya leemos del 11 al 13 y ya lo liquidamos el libro de Daniel. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Entonces, este hombre termina su mensaje y le habla de varios números. Y habla de cuando termine esa abominación desoladora o algo así, habla así. Que será cuando ya termine toda esa abominación que va a ser el anticristo. Y ahí habla de, ¿cuánto? 1290 días. Si calculamos eso, aproximadamente viene saliendo esos 3 años y medio. Pero después habla de 1335 días. Hay una diferencia ahí de 45 días. Y ahí no lo explica lo que será, pero muy probablemente será el tiempo posterior en que tarde en establecerse el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Habla de un lapso realmente pequeño, porque si está hablando de 1290 días, que son 3 años y medio, de esa gran tribulación, de esa profanación, después habla de unos 45 días, habla de un tiempo relativamente pequeño en lo que se instaurará el reino milenial de Cristo, donde nosotros vendremos a reinar con Cristo aquí en esta tierra. Pero lo que le importaba realmente a Daniel es lo último que le dice. Y le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, pero dice, tú vete tranquilo y descansa, porque esto a ti, yo te lo estoy contando, pero tú de esto no vas a ver ni papa, ya tienes 90 años, ya, como quien dice, ya tú vete a descansar tranquilo. Ya tú lo que tenías que hacer lo hiciste, reposa. Y ya cuando llegue ese momento de la resurrección de los muertos, te levantarás y vas a recibir tu heredad. Y qué bonito que el Señor te diga eso. Qué privilegio que el Señor te diga, oye, tú tranquilo, descansa ya, que ya tú tienes lo tuyo hecho y tú vas a gozar de una eternidad preciosa conmigo, de tu recompensa, de tu herencia. Pero es importante que le dice que Daniel tiene que permanecer fiel al Señor. Daniel siempre permaneció fiel al Señor. Si nosotros permanecemos fieles al Señor, esas palabras son para nosotros también. Porque cuando llegue ese momento en el que tengamos que partir o que Cristo venga a buscarnos, nosotros podremos estar tranquilos, podremos saber que vamos a un descanso, porque nosotros cuando resucitemos vamos a despertar a una vida eterna. El Señor no le exigió a Daniel que tenía que comprenderlo todo. Le dijo, estate tranquilo, tú vete tranquilo, descansa, reposa, que tú ya te vas a llevar tu recompensa, tu galardón en la vida eterna. Y el Señor no nos exige a nosotros que entendamos hasta lo más mínimo de que si 1335 días, que si 1290 días, que si el cuerno de la bestia de no sé qué, que si tal. No nos exige que lo entendamos. El Señor lo que quiere es que nosotros le seamos fieles, no que entendamos las cosas. El Señor no nos exige que entendamos el desierto. El Señor lo que nos exige es que lo atravesemos firmes con Él. Y Él se va a encargar de darnos esa recompensa, de darnos esa vida eterna. Pero no te preocupes si hay algo que no entiendes, no te preocupes si hay algo que dice, esto se me escapa, yo esto no me he quedado con esto se me va. No importa, lo que importa realmente es que permanezcas fiel al Señor. Cuanto más entiendas, mejor para ti y mejor preparado estarás y más alerta estarás. Pero si no lo entiendes, no pasa nada. Lo que tienes que entender es que Dios te ama y que tú tienes que serle fiel al Señor para irte
a esa vida eterna. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que nos lleva a todo esto, porque de nada nos vale estudiar toda la profecía si después vamos a ir ahí fuera y vamos a ser unos bandidos. Esto nos vale para que nosotros nos animemos y nos alentemos a decir, oye, que Cristo está por nosotros, que Cristo pelea por nosotros, que como dijo ahí, le dijo a Daniel, según lo vio, le dice, Daniel, yo te he estado escuchando desde el principio de estas 3 semanas, que el Señor nos escucha, que el Señor nos atiende desde el principio. Y aunque no veamos la respuesta hasta 3 semanas después, como le pasó a Daniel, el Señor nos escucha, el Señor nos atiende. Y Él está trabajando, porque como vimos ahí, está peleando, está luchando por tu bendición y por mi bendición. Así que es un privilegio para nosotros saber que un Dios tan grande está pendiente de unos seres humanos tan pequeños. Confiemos en el Señor, pongamos toda nuestra confianza en Él y seámosle fieles a Él. Como fue Daniel fiel, vamos a ser nosotros fieles y veremos grandes cosas suceder en nuestra vida. Amén. Bueno, hasta aquí llega la lección de hoy.